Bueno, vamos a empezar con la práctica. Empezamos con el primer circuito, es la tabla 2, es teórica, así que esa les corresponde a ustedes, que es el análisis del circuito inversor que lleva un transistor. Entonces la tabla 2 es para ustedes, la tabla 3 es la experimental, y voy a ir leyendo inciso por inciso para poder hacer todo lo que corresponde a la parte experimental. Entonces dice, inciso 1, para el circuito siguiente vamos a aprovechar la alta frecuencia de algunas señales para ver cómo el circuito brinca rápidamente de saturación a corte y viceversa. ¿Sí? O sea, vamos a observar en este circuito cómo la alta frecuencia ayuda a que una señal senoidal se aprecie a la salida de el circuito inversor, amplificador inversor, o que tenemos aquí como un convertidor de senoidal a cuadrada. A ustedes les va a tocar calcular el punto de operación. En esencia, nosotros vamos a medir el punto de operación de todos los circuitos que vamos a estar viendo. El punto de operación, acuérdense que son las corrientes del transistor y los voltajes del transistor. Así que eso es lo que vamos a hacer. Entonces la tabla 2 es teórica y la tabla 3 es experimental. Y vamos a aplicar a este circuito. Permítame tantito aquí, ¿no? Que es el inversor. Vamos a aplicar entonces un voltaje directo a la entrada. En el colector hay una resistencia de 10K y un voltaje de 10 volts. Y en la base hay una resistencia de 1K, y ahí es donde vamos a aplicar nosotros un voltaje constante. Entonces este es el circuito que vamos a armar, es el primero, y van a llenar la tabla número 3. Ustedes tienen su formato ahí a la mano. Entonces ahorita pues ya nos olvidamos ahí del dibujito. Solamente les voy a indicar ahorita que vamos a aplicar 0 volts. Ahí aplico 0 volts a la entrada y vamos a ver la salida para medir aquí todos los datos que pide la tabla, ¿no? Bueno, entonces aquí tengo visible, bueno, se ve bastante pues no tiene caso que les explique cómo están ahí las conexiones. Es el mismo circuito, o sea, aquí yo tengo mi transistor, aquí está el transistor, y la resistencia de 10K al colector, la resistencia de base de 1K, ahí está la resistencia de base, la resistencia de colector la tengo por acá, así, y tengo conectados ahí dos multímetros que ustedes aprecian, uno para medir la corriente de base y el otro para medir corriente de colector, ¿sí? Entonces que mide microamperes me va a servir para las corrientes de base, y que no mide corrientes tan pequeñas, el Tulmex, me va a servir para las corrientes colector. Y cualquier voltaje que haya que medir lo vamos a
a checar con el osciloscopio, ¿no? Entonces ahí cualquier imagen que haya que observar o voltaje que haya que medir, pues aquí lo vamos a ver. No voy a estar configurando todas las ventanas, solamente una que otra, así que me concentraré en las que sean, ¿no? Entonces vamos a empezar. Primero enciendo la fuente. Ahorita le voy a aplicar voy a aplicar 0 volts a la entrada. 0 volts a la entrada. Para eso voy a desconectar el voltaje de la fuente de entrada y voy a aplicar tierra directamente. Okay. Entonces voy a poner aquí en el circuito tierra. Voy a mandar a tierra esta entrada, ¿sí? Ahí está, a tierra, y ya tengo tierra. Voy a verificar el voltaje de colector, que tenga 10 volts como dice el circuito, así que voy a poner aquí una punta del osciloscopio, lo pongo por acá, a este bus de este lado tengo el voltaje de 10 volts, ¿sí? Lo verificamos en el osciloscopio. Ahí tienen 10.2, le bajo tantito, pero ahí está el 10 volts. Ese es el voltaje que estoy aplicando. Se alcanza a ver, déjenme ver si me ayuda. Ahí más o menos tengo escala de 2 volts división, lo voy a bajar a 5 volts división y ustedes alcanzan a ver ahí que son 2 cuadros los que se miran, ¿sí? Entonces tengo 10 volts aplicados al colector. Ahora el primer dato de la tabla dice BI, cuánto vale el BI, así que voy a pasar el canal del osciloscopio para monitorear que BI vale 0. Ustedes ahí checan donde dice voltaje medio, es el voltaje directo. Checan que sea 0 volts lo que esté aplicando, en realidad es ruido, por eso se ve así. Ahí tengo 0 volts, así que ese sería el primer dato de la tabla 3. El siguiente dato sería el voltaje base emisor aplicando los 0 volts que acabamos de verificar. Ahora es el voltaje base emisor. Entonces paso aquí la punta del osciloscopio a la base. Ahí está la base y verificamos el voltaje de base emisor. Ese es el voltaje base emisor, así que como sigue siendo negativo y muy inestable, podemos decir que es 0 porque son milivolts, sería
.0 y 003, 005, 004, o sea, está muy inestable, son 0. Ese sería el segundo dato. El tercer dato es el voltaje de base a colector. De base a colector. Para ese voltaje, para ese voltaje con el osciloscopio necesitaría ampliar los dos canales, un canal en la base y el otro en el colector, y luego buscar la operación resta para tener vamos a ver si lo podemos hacer así. Entonces pongo un canal está en la base, pongo el otro canal al colector. Aquí está el colector, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos voltaje base colector. Voy aquí a configurar el canal del osciloscopio a que se vean los dos canales. Tiene un poco de ruido la señal, no sé si ahí alcanzan a ver. Esta senoidal es ruido del voltaje colector. Entonces ustedes lo ven ahí, ese es el ruido, o sea, lo estoy haciendo viendo tal cual, o sea, ahí debería de estar viendo el voltaje de colector del transistor. Con el canal 2 estaré viendo el voltaje colector. Esperen tantito, es canal 1, canal 2, canal 1 está en 1 por 1, canal 2, ok. Es canal 2. Eso sería equivale a 0.5 volts. Si se fijan, la escala es 500 milivolts y el canal 2, como lo ven, es de un cuadrito. Sería como tener 0.5 volts. Estamos aplicando voltaje de entrada a 0. El transistor debería de estar en corte porque la corriente de entrada es 0. Como el voltaje es 0, la corriente es 0. Así que si la corriente de base es 0, la corriente de colector debería de ser 0, y deberíamos de estar observando con el canal 2 en este colector. Deberíamos de estar observando el ya lo chequé, es que está mal conectada mi resistencia. Ahí está, vamos a ver, ¿sí? Ok. Ahí ustedes están observando que tengo 5 volts división y el canal 2 es su tierra. Vean la flechita que es la tierra del canal. Arriba tienen la línea de 2 cuadritos. Entonces eso me da esa línea corresponde al voltaje colector, y la línea de abajo, canal 1, corresponde al voltaje de base. El canal 2 vamos a checar acá, tiene voltaje colector es canal 2, voltaje de base es canal 1. Así que el voltaje de base a colector sería el canal 1, que es la base, menos el canal 2,
que es el colector, ¿sí? O sea, la diferencia de estos voltajes corresponde al voltaje de base colector, canal 1 menos canal 2. Hacen de cuenta que el canal 1 son 0 volts, 0 volts del canal 1 menos el canal 2 me daría entonces un voltaje negativo en la base colector. En este momento tenemos la base colector con voltaje negativo y la base emisor la tenemos con 0, ahí la están viendo, es el canal 1, ¿sí? Ese sería las lecturas para la tercera columna, voltaje base colector. Ahora el siguiente dato es el voltaje colector emisor. El voltaje colector emisor es el mismo voltaje de colector que acabamos de ver en el circuito. Ustedes lo ven aquí, voltaje colector emisor es el mismo voltaje colector, así que el canal 2, como lo acabamos de ver, este canal 2 pasaría a ser el voltaje colector emisor. Ese es el voltaje colector emisor en la cuarta columna. Ahora vamos a checar la corriente de base. Acuérdense que el voltaje de entrada vale 0 volts. Entonces voy a checar la corriente de base. Este mide la corriente de base. ¿Sí? Pero ahorita me está midiendo porque lo cancelé con un corto. Voy a quitar ese corto para que se vea si hay lectura de corriente de base. Solo parpadeo y sigue estando en 0, ¿sí? Incluso lo voy a poner en micros y vean, corriente de base 0 ahí. Ahora me voy a la corriente de colector, corriente de colector, ahí la tienen, corriente de colector y corriente de base. Se refleja un poco objetos ahí en el cristal del multímetro, pero sí se alcanza a ver el 0, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos corriente base, corriente colector, y voltaje de salida pues es el mismo voltaje colector emisor. En realidad esa columna de voltaje de salida, que es la penúltima, es la misma, ¿sí? En su tabla esta columna es la misma que tenemos acá en colector emisor. Esta y esta son el mismo dato, aquí no la debía haber puesto. Si quieren la pueden cancelar, esta columna no tiene caso, ¿sí? Yo se las voy a cancelar en el formato, solamente va a aparecer esta, entonces esta no es necesario. Y aquí la región de operación que ustedes consideran que está operando el transistor, eso basado en estos datos y en compararla con la tabla que les doy al principio de la práctica, ¿sí? Eso es la primera fila. Segunda fila, vamos, voltaje de entrada 5 volts, ¿sí? Entonces para el voltaje de entrada 5 volts voy a quitar esta tierra que puse a la entrada, la voy a quitar y voy a conectar la punta esta a la fuente para que entre en 5 volts. Ya tengo 5. Ahí tengo 5 volts. Permítame tantito, voy a regresar al estado anterior tantito. Nada más voy a verificar un dato que me faltó observar.
Ok, este es. Miren, voy a verificar, voy a repetir este dato. Este dato, el voltaje base emisor, este lugar aquí, ¿sí? En la primera fila. Este voltaje lo voy a verificar y voy a verificar también esta corriente, la corriente colector, ¿sí? Este dato, porque me acabo de dar cuenta que el multímetro lo tengo, el amperímetro lo tengo puenteado, entonces no estaba operando. Este dato lo voy a verificar también, ¿sí? Porque como hace rato tenía desconectada la resistencia de 10K, no estaba bien conectada aquí, y fue así como medimos entonces lo vamos a repetir porque no estaba bien conectada esta resistencia. Son errores visuales porque ya luego a veces la vista no me ayuda mucho, de repente ya no alcanzo a ver bien, pero ahí lo voy a verificar ahorita. Ya está bien conectado, además verifico así que ahorita tengo ya aquí en el circuito tierra otra vez, aquí está la tierra, y voy a verificar el voltaje de el canal 1, que es el de base a emisor, ¿sí? Entonces canal 1 vamos a verificarlo, a ver si se alcanza a apreciar ahí. Ahorita ahí está, miren, chequen ese voltaje, ese sí está más o menos estable, lo podemos redondear a unos 92 milivolts, 94 milivolts más o menos, 94 milivolts, voltaje base emisor, ¿sí? Así que con 0 volts a la entrada, que es la primera fila, la base emisor tiene 94 milivolts. Arriba tengo el voltaje colector, que son 10 volts, y el voltaje de base a colector sería la resta de menos menos ¿sí? Así que eso me va a dar el voltaje base colector, el canal 1 menos el canal 2, voltaje base colector. Para que corrijan, el canal 1 menos canal 2 va aquí, este es canal 1, este es canal 2, y la diferencia de canal 1 menos canal 2, ¿sí? Y vamos a checar la corriente de colector y la de base. Entonces aquí tienen la de, ahí ya se aprecia la de base que tenemos en ese momento, y la de colector ahí está, 0. Entonces esas corrientes están bien, no hay problema, ¿sí? Ahora quito esta tierra y conecto a 5 volts la entrada. Ya está. Ya estoy viendo corriente de base, ahí se alcanza a ver corriente de base, pero no estoy viendo corriente colector. Como ya tengo corriente de base, debe haber corriente colector, así que vamos a verificar por qué no hay corriente de colector, si está mal conectado. No, está mal la selección del instrumento. Ahorita se los ajusto bien. Acá aquí está, ya, ¿sí? Ahí está ya corriente colector, corriente base, los dos. Sí, entonces vamos a tomar dato por dato. Empezamos con el voltaje de entrada, o sea, aquí es voltaje de entrada, y vamos a ver el voltaje de entrada con el canal 1, voltaje de entrada,
Ahí está el voltaje de entrada, canal 1, así que eso está recibiendo la entrada. En este momento tenemos 5 volts. Teóricamente estamos así, aplicando 5 volts a la entrada. Ahora esa es la entrada. Aquí va el voltaje base emisor. Vámonos al voltaje base emisor. Otra vez checamos el canal 1, voltaje base emisor, ahí está. Eso corresponde a 0.847 volts. Vean cómo es el voltaje de un diodo, pero bastante ya aumentado, ¿no? O sea, está, normalmente es 0.6, 0.65. Vean cómo ahorita ya está en 0.845. Eso quiere decir que es porque está pasando bastante corriente de base por ese diodo, por la unión base emisor. Ese es el dato para la segunda celda de la segunda fila. Ahora vamos con el voltaje, nos vamos hasta acá al voltaje colector emisor, que es lo mismo que de aquí a acá, o sea, voltaje colector emisor. Entonces, ¿sí? Vamos a ese voltaje que es el canal 2. Vean el voltaje que tenemos, corresponde a 0.22 más o menos, casi 0.22 se puede decir. Se puede decir que es el voltaje de saturación. El transistor está saturado, ¿sí? Ese dato corresponde acá, donde apunta la pluma, ¿sí? El voltaje de base a colector es este voltaje, corresponde a la resta de este menos este, o sea, este voltaje menos este, o sea, la diferencia del canal 1 menos canal 2. Así que ustedes harían la resta de estos dos voltajes, canal 1 menos canal 2. Dejen nada más que se estabilice la cámara. Ahí está, canal 1 menos canal 2. ¿Sí? Ese sería el voltaje base colector. Así ustedes pueden determinar si la base colector está polarizada directo e inverso. Y la base emisor también, si está polarizada directo e inversa, porque ahí el canal 1 es el voltaje base emisor. Ahora la corriente de base. Estamos acá, corriente de base. ¿Sí? Corriente de base y corriente colector. Corriente de base, lo checamos, son milis lo que tenemos ahí. A ver si se alcanza a ver ahí más o menos, o lo acerco más. Está un poco a ver de dónde estoy viendo, a ver si cambio de posición el instrumento por acá, para que vean el punto. Esa es la corriente de base. Corriente colector. La corriente colector está en miliamperes. Las dos están en miliamperes. Esa está en miliamperes, corriente colector. Esta también está en miliamperes, ¿sí? La que acabamos de ver, la corriente de base. Es que ahí el problema es que quiero que alcancen a ver el punto decimal.
¿sí? Ahí está la corriente de base. Bueno, ahora ya tenemos entonces corriente de base, corriente colector. Como les comenté, es lo mismo que o sea, son lo mismo, así que estos dos que son lo mismo, pues lo vamos a cancelar, ese no, ¿sí? Y ustedes señalan aquí punto de operación del transistor, cómo está operando en ese momento. Bueno, ahora continuando, dice: el punto número 2 también es teórico, igual que el 1. El punto número 1 es llenar la tabla teórica. El punto número 2 es suponer que aquí a la entrada aplicamos una senoidal, como la que vamos a aplicar, de hecho, una senoidal de 1 kHz y con 5 volts de pico positivo y pico negativo, y predecir que se va a obtener a la salida, ¿no? Eso es lo que hay que dibujar en el punto 2. En el punto 3 ya es experimental, que fue el armado del circuito y llenar la tabla que acabamos de llenar. El punto 4 dice que quite este voltaje directo, que lo quite y ahora ponga ahora en vez de poner aquí voltaje directo, ponga el voltaje del generador, la senoidal con 5 volts pico y 1 kHz. Entonces aquí desconecto primero, ya lo desconecté, la fuente de 5 volts, quito esa fuente, voy a quitar los cablecitos para que no me estén estorbando y haciendo bulto. Bueno, ahora voltaje senoidal, me voy al generador de funciones y ahí lo tienen. Tenemos ahí 5 volts de pico. Este voltaje en realidad es voltaje pico, 5 volts de pico, y una frecuencia que no lo refleja bien, es 1 kHz, nada más que no se alcanza a ver bien. A ver si estabiliza la imagen, ahí más o menos dice 1 kHz, ¿sí? Ahí está, 1 kHz es el voltaje alterno que lo voy a aplicar. Ponemos la señal aplicada, ahí está ya, ¿sí? Aquí está, ok. Como ahora lo que quiero es observar solo las señales de salida, entonces ya mis amperímetros ya no los uso, así que los apago y cancelo sus terminales. Ahí están canceladas, y con el canal del osciloscopio observo la señal de salida. La señal de salida es el canal 2 y la de entrada el canal 1.
Entonces voy a observar la entrada, aquí está, y la salida, aquí está la salida, ¿no? Entonces salida, estoy checando que todo esté bien, okay. Parece que todo está bien, ya nomás checo que no esté atenuada la punta. Aquí lo fue 5 volts. Ahí está, nada más que estoy viendo en el osciloscopio que ni se ve la entrada ni se ve la salida. Voy a ubicar primero la entrada, que es lo principal. Voy a observar la entrada. Entonces vamos a ver la señal de entrada. Ahí está la señal de entrada que estoy aplicando. Si se fijan, tengo 2 volts por división. Debe tener 5 volts hacia arriba, 5 volts hacia abajo. El hecho de que esté conectada al circuito hace que el circuito le ocasione hace que el circuito le ocasione una carga al generador, y entonces la señal se empieza a alterar un poco. Miren, ahí está por ejemplo la señal, veanla, sin carga, sin conectar al circuito, así como está, sin conectar al circuito. Le voy a poner 5 volts división. Ahí tienen la señal, es de 5 volts división. Hacia arriba y hacia abajo hay 5 volts pico, es este voltaje, 5 volts. Aunque dice pico a pico, ahí, aunque dice pico a pico, en realidad es pico, y por eso lo tenemos así, es 5 volts pico. La frecuencia de 1 kHz ahí está la frecuencia de 1 kHz, canal 1, y canal 1 voltaje promedio no tiene, o sea, se puede decir que es 0 volts, aunque diga 80 milivolts, se puede decir que son 0 volts. ¿Sí? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, estamos viendo la entrada y vamos a ver la salida. Voy a habilitar la salida. Si se fijan, los dos canales están no se alcanza a ver. Los dos canales están uno sobre el otro, las dos flechas están coincidiendo, pero el canal 2 tiene 50 milivolts división. 50 milivolts, lo voy a reducir la escala, la voy a ampliar la escala, mejor dicho, hacer más grande para que quepa la señal de salida. 2 volts, vamos a ver si se alcanza a ver la señal de salida. No la alcanzo a ver, ahí ya más o menos se aprecia algo, la señal de salida.
Ahora vamos a ver por qué se ve así. Muchas veces es nada más no tener bien configurados los instrumentos. A ver. No, la entrada está bien. Ok, vamos a conectar. Lo que pasa es que no estaba conectado. Conecto la entrada. Veamos la salida, miren, ahí tenemos la salida y la entrada. Se fijan cómo ahorita que le di autoset al osciloscopio para poder observar las dos señales simultáneamente, pero las tierras se separaron, la tierra del canal 1, la tierra del canal 2. Entonces vean cómo el canal 2 me está dando solo voltajes positivos y 0, positivo y 0, y el canal 1 me dan positivos y negativos. Voy a bajar el canal 1 y el canal 2 lo voy a subir para que coincidan, a ver si esto nos ayuda. Ahí está la entrada y la salida. La entrada es senoidal y la salida es pulsante. ¿Sí? Esa es la salida. Vamos a permítame tantito, vamos a aquí solamente es tomar imágenes, o sea, gráficas. Dice conecte el generador, ajuste la señal a 1 kHz, ya lo tenemos, o sea, aquí está 1 kHz con 5 volts pico, voltaje pico. Ahí está el voltaje pico a pico, así que el voltaje pico sería la mitad. Y luego dice medir la señal de entrada y salida anotando la amplitud y la frecuencia de ambas. Voy a poner el canal 2 también configurado en frecuencia. ¿Sí? Ahí ustedes pueden observar la frecuencia de entrada y salida. Canal 1 es frecuencia de entrada, canal 2 frecuencia de salida. El canal 1 tiene de pico a pico 9.40 volts, es lo que da el generador. Ya cuando conectamos el generador al circuito, se forma un efecto de divisor de voltaje. Parte del voltaje se queda dentro del generador, dentro de esta resistencia que hay aquí, que dice 50 ohms, a ver si se alcanza a ver, 50 ohms, se quedan en el generador adentro, y la otra parte se queda en el circuito, se forma un divisor de voltaje. Por eso es que el voltaje que inicialmente estaba de 10 volts se reduce un poquito, por eso se redujo a 9.40, porque se forma un divisor de voltaje entre la resistencia del generador y la resistencia que representa el circuito. El voltaje de salida, si ustedes se fijan, parece que va de 0 a 5 volts, según dice aquí, de 0 a 5 volts. Si queremos ser más específicos, podemos aumentar la escala para ver si efectivamente el nivel bajo está en 0.
le voy a dar más promedio de voltaje. Vean el nivel bajo, ahí tienen el nivel bajo, como casi abarca un cuadrito, o sea, no llega a 0 volts. Vean, magnifiqué la salida en el osciloscopio y se ve el nivel bajo. El nivel bajo en una escala de 5 milivolts por cuadrito, son 5 milivolts por cuadrito. Entonces, ¿cuánto voltaje hay en el nivel bajo? ¿Sí? Aquí en el nivel bajo tenemos casi un cuadrito. Son 4 divisiones menores, 4 divisiones de estas chiquitas. Cada una de ellas vale 1 milivolt. O sea que hagan de cuenta que son 4 milivolts más o menos el nivel bajo. 4 milivolts es el nivel que no desciende hasta 0 el voltaje. Y el voltaje de nivel alto, ahí ven que conforme vuelvo a la escala de 5 volts división, desaparece el nivel bajo, ya no se alcanza a ver, parece que es 0. Aquí tengo otra vez 5 volts división y tengo ahí la señal. Pero vamos a checar en el canal 2 el pico positivo, el máximo. Aquí está. Vean cómo la salida sí se va a 10 volts, pero el nivel bajo, vamos a verlo. Voy a poner el nivel bajo hasta arriba. Estoy configurando, ahorita se los muestro. Ahí está. Bueno, no me lo alcanza a ilustrar, a mostrar. Vean cómo me da 0 el nivel bajo, pero es porque a la vista eso parece un 0, pero ya vimos que no, son 5, eran como 4 milivolts el nivel bajo, ¿sí? O sea, para que a la hora de hacer sus gráficas pues muestren, hagan hincapié en que el nivel bajo no es exactamente 0. Y vean cómo es inversor. Cuando tengo semiciclo positivo está el estado bajo, y cuando tengo semiciclo negativo está el estado alto. Es un circuito inversor, invierte la fase y la convierte a cuadrada. Ahora dice que aumenta la frecuencia a 10 kHz. Entonces voy a configurar acá 10 kHz. Frecuencia 10 kHz. ¿Sí? Ya tengo ahí 10 kHz. Ustedes no lo alcanzan a apreciar porque esta pantalla se ilumina toda. Voy a ver si se alcanza a ver ahí. Ahí están 10 kHz. 10 kHz. Entonces la amplitud sigue siendo la misma. La señal, vean cómo ya aumentó con el aumento de frecuencia, como se aprecia, se ve oscilando más rápido. La voy a expandir. Ahí tenemos la señal de alta frecuencia. Cuando se vuelve de alta frecuencia, vean cómo empieza a tardar en responder el transistor. Ya no sube tan rápido al estado alto, o sea, ya no pasa de saturación a corte tan rápido. De corte a saturación sí lo hace rápido, es corte a saturación, ¿sí? Se ve más o menos el filo, pero acá vean cómo ya hay un retardo, tiene un retardo para pasar de saturación a corte, como un efecto capacitivo, algo que le deforma la señal, ¿no ven? Entonces ese sería. Voy a bajar la señal para que la veamos un poco más abajo. Ahorita se los muestro.
como ahora estoy sosteniendo la cámara con la mano, se me cansa el brazo de estar levantándolo. Ahí está la señal, ¿sí? Se ve mejor ahí. Es la salida, la cuadrada o casi cuadrada, y la senoidal. Ustedes pueden ver cómo es la señal a 10 kHz. Ahora voy a bajar la frecuencia. Están pidiendo que baje la frecuencia porque queremos verificar ahorita si funciona este convertidor de senoidal a cuadrada. Si funciona a altas frecuencias, pues ya estamos viendo que más o menos sí, a 10 kHz por ejemplo. Por ejemplo, aunque no lo pide, lo voy a aumentar a 100 kHz. Fíjense, voy a aumentar a 100 kHz. Vamos a ver si se sigue saliendo cuadrada la señal. Entonces le voy a poner 100 kHz. Está tomando muestras el equipo, el osciloscopio, haciendo muestreo para mostrar la señal. Ahí está ya más o menos la forma resultante. La voy a expander para que la interpretemos. Vean cómo la senoidal sigue operando bien, pero la cuadrada ya no es cuadrada. Como el paso de saturación, que es cuando tiene bajo voltaje la salida del transistor, punto 2 o 0, a corte, que es cuando tiene el colector emisor salida alta. Vean cómo hay un retardo provocado más que nada por los efectos capacitivos que hay en las uniones del transistor, sobre todo en la unión colector, provoca este tipo de retardos. Así que a 100 kHz pues ya no convierte a señal cuadrada, ya se ve mal, ¿sí? Todavía a 10 kHz, como lo vimos, 10 kHz pues lo hace más o menos bien. Ahorita lo vamos a volver a verificar. Ahí está otra vez a 10 kHz. Vean, es 10 kHz otra vez. Y otra vez pues vemos cómo más o menos funciona. Ahora lo voy a bajar a 1 kHz. Permítame tantito mientras me descansa el brazo. Voy a poner 1 kHz. Estamos bajando la frecuencia. 1 kHz ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Porque es la frecuencia con la que empezamos. Lo voy a bajar a 100 Hz nada más. 100 Hz. Estoy ajustando la señal. Está a 100 Hz ahorita. Vean cómo a 100 Hz funciona perfecto. Se ve muy bien la señal cuadrada. Bueno, casi cuadrada. Tiene un cierto retardo para moverse, bajar y subir. Se denota más el tiempo de retardo a la bajada que a la subida. ¿Sí? Ahí está a 100 Hz. Tengo 100 Hz, ustedes lo ven ahí. Ven como la entrada y la salida conservan su frecuencia. El voltaje máximo de salida son 10 volts. El voltaje mínimo hasta arriba son 0 volts. El voltaje de la senoidal pico a pico se mantiene casi en los 10, pero vean que ya bajó un poco más. Quiere decir que el efecto de divisor de voltaje que se forma entre el generador de señal y el circuito le está afectando el efecto de divisor de voltaje. Ahí tenemos entonces a 100 Hz. Ahora lo voy a bajar a la frecuencia que dice el enunciado de aquí, que dice a 20 Hz. Vamos a ver primero. Le voy a poner a 50. Quiero ver si lo hace bien. Se está ajustando el osciloscopio. Ya tiene 50 Hz ahí. Ahorita que se estabilice el muestreo,
pues ya toma la señal su forma, ya casi. Ahí se puede decir que ya está la señal. ¿Sí? Vean la señal que se formó a 50 Hz, opera bastante bien el convertidor de senoidal a cuadrada. Le voy a bajar a 20 Hz como lo pide la práctica. Ahí está, ya le puse 20 Hz y vuelve a tomar muestras y a trazar poco a poco. Como es un sistema digital, pues toma muchas muestras. De hecho está configurado para que tome 128 muestras. Ahí lo ve, está tomando 128 muestras. A ver si se estabiliza la imagen. Ahí está, 128 muestras está tomando, y por eso se tarda. Todavía está la señal un poquito dentada, pero ya está desapareciendo esos dientes que se veían ahí, esas rebabas en el filo de la señal. Y lo voy ahí está, ajustar para que se vea. A 20 Hz está funcionando bastante bien. ¿Sí? Entonces a 20 Hz ven cómo trabaja, y vieron cómo trabaja el circuito, vieron cómo trabajó hasta 10 kHz, que es lo que pedía, con un poquito de retardo, y vieron cómo a 100 kHz pues ya definitivamente no operaba. Ahora dejamos este circuito, ahí termina el primer circuito. Vamos a caracterizar el relevador, que es la siguiente parte. Entonces se termina este video y empieza otro video.